Bienvenido al programa de formación remota en español del Centro Nostak. Aquí podrás acceder a una serie de audioclases que te ayudarán a comprender mejor la problemática del electrosmog y comunicar correctamente sobre ella. Además, obtendrás una capacitación profesional sobre la tecnología Nostak, su funcionalidad y aplicaciones. En el Centro Nostak sabemos que el problema electromagnético es multifactorial. Por eso hoy te traigo esta conferencia que realicé hace unos años para que escuches otro ángulo de esta temática y espero sea de utilidad. Ok, siguiendo la misma línea en la que la speaker anterior estaba hablando a nivel de riesgo, yo les voy a hablar hoy sobre otro ángulo completamente diferente, pero que también implica cuáles son los riesgos que hay implícitos cuando estamos instalando blockchain como una tecnología que luego está descentralizada y como se hablaba en nuestra speaker anterior, hablaba que quién es el responsable. Entonces cuando colocamos un sistema a rodar y a funcionar y a operar en todas las cosas, en lo que llamamos el blockchain de las cosas, porque es la manera segura de implementar el Internet de las cosas, el IoT, entonces hay otra serie de riesgos que están asociados más a riesgos, digamos, físicos, a fenómenos físicos, y en este caso es lo que yo vengo a hablar el día de hoy. Nosotros somos el grupo Nostak, soy el director ejecutivo, trabajamos con el control de lo que llamamos la electricidad sucia e interferencias electromagnéticas a nivel de nanoescala, conocidas más como perturbaciones electromagnéticas, que son como señales parasitarias que contaminan el sistema e impiden que la conectividad sea confiable y genera lo que llamamos baches o vacíos, donde la información no está llegando en tiempo real adecuadamente, o donde la información está corriendo y hay un momento donde no llega, el sensor falla. Todos lo hemos experimentado, por ejemplo, en cosas tan sencillas como cuando vamos a un estacionamiento, que hay sensores que te indican si el puesto de estacionamiento está vacío o no. Eso es muy común, por ejemplo, que el bombillo rojo indica que el carro está estacionado y el puesto está ocupado, o el bombillo está en verde, te dice que el puesto está disponible. ¿Y qué pasa cuando llegamos a ese estacionamiento y vemos que dice que está libre y está ocupado? O dice que está ocupado y está libre. ¿Por qué pasa eso? Pero ¿qué pasa cuando estamos caminando hacia un mundo donde vamos a estar integrando todo y vamos a estar usando blockchain y contratos inteligentes, donde eso no va a estar en las manos de que llama a la central y tiene que arreglar eso? Porque va a estar funcionando automatizadamente y ¿qué pasa entonces con estas señales, con estos problemas? ¿Cómo podemos garantizar que estamos creando sistemas confiables que se pueden sostener tecnológicamente en el tiempo? Y esto lleva entonces al tema de hoy. Y para darle contexto y comprender de lo que estamos hablando, tenemos que hablar de que todavía estamos en un momento donde no estamos viviendo al máximo lo que llamamos la cuarta revolución industrial. Estamos todavía en una fase de desarrollo. La cuarta revolución industrial todavía implica que tenemos que hacer cambios y cambiar modelos que traíamos en la tercera revolución industrial. Hay que comprender que todavía lo que llamamos inteligencia artificial, IoT, computadoras cuánticas, todo esto forma parte de esta cuarta revolución industrial. Pero entonces vamos a darle contexto y a entender por qué, cuáles son los cambios que hay que hacer y que hay que comprender a nivel de la tecnología, cómo se implementa y cómo usamos la energía que está alimentando estos sistemas. En 1784 se considera que comienza la primera revolución industrial, y darle un poquito de perspectiva, y todo lo que llamamos las tecnologías que fueron al final energías del vapor fue lo que condujo esta revolución, muy asociado con el nacimiento de los Estados Unidos como independencia americana, y lo que llamaron la era de la iluminación de los Founding Fathers en Estados Unidos. Comienza la primera revolución industrial. Luego, cuando la segunda revolución industrial llega, que se empieza a usar la energía eléctrica
que Edison arranca toda su tecnología, comienza la guerra de las corrientes y todo esto, trae un cambio de paradigma, un nuevo modelo, y nos mudamos a una visión donde estábamos ya viendo las cosas de una manera más de que se podía mecanizar. La segunda revolución industrial nos permitía crear mecanismos que eran lo que llamábamos incipientemente sistemas mecánicos. Nacen con esta segunda revolución industrial y cambian todos los modelos, se cambian todos los modelos, y obligatoriamente hay un momento de transición donde los errores se traían porque no se conocía y se entendía en qué estábamos arrancando. Por eso es que cuando vemos fotos de Nueva York, donde Edison estaba haciendo las instalaciones y viene Nikola Tesla con la corriente alterna, ya todos hemos visto muchas veces esto, entonces no se entendía que se necesitaba la corriente alterna como un método de distribución, y Edison se resistía a este modelo. Pero era un cambio de paradigma, porque había que empezar a pensar globalmente. Fue el primer challenge que tuvimos como sociedad, donde tenemos que empezar a pensar más allá de nuestra comunidad. ¿Cómo hacemos para llevar por 1000 kilómetros electricidad? Y así es que entonces este cambio de paradigma nace con esta revolución, esta segunda revolución industrial. Luego viene, en 1969, se considera que comienza la tercera revolución industrial. Y la tercera revolución industrial es cuando nace la electrónica, la informática, los sistemas de información, tecnologías de información. Intel, uno de los pioneros en la creación de los microprocesadores, es cuando en los años 69, 70, ya estaban trabajando ya lo que llamamos microprocesadores, literalmente. Todos sabemos que las computadoras que se usaban en los 60 eran gigantescas maquinarias que no tenían nada de micro, y este concepto nace posteriormente. Ahora, ¿qué pasa? Pasa algo muy interesante, que generalmente cuando sale la siguiente revolución industrial, el nuevo paradigma anula la anterior. Es decir, hay cosas que se hacen en el anterior que no se pueden seguir haciendo en el siguiente. ¿Qué pasa cuando nace la tercera revolución industrial? Que cuando la electrónica empieza a implementarse, la corriente alterna daña a la electrónica. Y entonces, ¿qué se descubre? ¿Qué se considera? Tenemos que volver a usar la corriente directa, porque ahora la corriente directa la necesitamos para la electrónica, porque no podemos funcionar con corriente alterna. Entonces, este cambio de paradigma, lo que antes no servía, ahora se necesita. Y cuando vemos que tenemos conexiones en nuestro hogar, en distintas partes, vemos esto. Es muy común, ¿verdad? Estas pelotitas que vemos aquí. Esto es una ferrita de cerámica que se coloca alrededor del cable para filtrar interferencias electromagnéticas que vayan hacia el interior del circuito electrónico y lo dañe, porque la electrónica no puede con este tipo de interferencias. Entonces, nacen estos filtros para proteger los circuitos electrónicos y garantizar que duren mayor cantidad de tiempo. Entonces, este cambio de revolución industrial trae ese cambio de paradigma y de modelo. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora cuando pasamos a la cuarta revolución industrial? Donde estos sistemas están asociados ya al Internet, a la autopista de la información, donde ahora estamos hablando del Internet del valor. Pero ¿qué nos lleva? ¿Qué lleva esta cuarta revolución industrial? ¿Hacia dónde está moviéndose hoy eso? Eso se está moviendo hacia lo que llamamos la hiperconectividad. La cuarta revolución industrial no es más que el sistema de hiperconectividad automatizada. Por eso es que se habla de Big Data. Big Data fueron las fundaciones para hablar luego de inteligencia artificial. A veces la gente me dice, ¿qué pasó con Big Data? ¿Pasó de moda? No. Big Data es inteligencia artificial. De la manera que trabajamos con toda esta data, entonces, y metadata, entonces es que nos lleva y nos conduce a esto. Estábamos presentando hace 2 meses en el Blockchain Congress de Europa, en Ámsterdam, acerca de los retos de la inteligencia artificial y la integración con blockchain en el aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam. Y ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Entonces, la cuarta revolución industrial es hiperconectividad. Ahora, ¿qué pasa con esta hiperconectividad? ¿Qué se necesita a nivel tecnológico? Así como cuando se entendió que para la electrónica no podíamos usar la corriente alterna, ¿qué se necesita ahora comprender? Se necesita comprender que existen
elementos más complejos. En la medida que la tecnología avanza, se hace cada vez más diminuta, y en la medida que se hace más diminuta, se hace más susceptible a elementos físicos que antes no estábamos tomando en cuenta, en consideración. Cuando teníamos que electrificar en la segunda revolución industrial una calle, no estábamos pendientes de que eso podía quemar la cámara de video de la calle si le pasábamos mucha corriente, mucho amperaje, porque no teníamos una cámara de video que grabar, no había nada que grabar. Entonces, en la medida que la tecnología va avanzando, hay cosas que antes no eran un problema y empieza a ser un problema. Entonces, el control de interferencias va a ser algo que está renaciendo, y va a ser importante entender cómo se maneja esto para la implementación de blockchain. Tanto si vas a tener una granja de minería para minar criptomonedas y quieres que esta granja de minería tenga una durabilidad en el tiempo sostenible, como si mañana estás en tu empresa y necesitas que todo el sistema esté funcionando de manera integrada. Y eso es lo que entonces se refiere a esto. ¿Qué es lo que se dice entonces? Que a la medida que nace cada revolución industrial sube el nivel de complejidad, y hay que llevarle el paso al nivel de complejidad para que se pueda terminar de implementar esa tecnología. Es decir, como decía el profesor Klaus Schwab, estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Entonces, cuando estamos usando electricidad, ¿qué sucede? Todos sabemos qué sucede. Cuando encendemos un bombillo, ¿qué sucede? Se crea un campo electromagnético alrededor del bombillo. Es un fenómeno natural físico. Donde hay corriente, hay un campo asociado alrededor del cable de corriente eléctrico-magnético. ¿Qué se conoce, qué se entiende en la actualidad? Un concepto que se usa como electricidad sucia. En Holanda se utiliza muchísimo este concepto y se trabaja porque en Holanda es uno de los países que está más dedicado a lo que es el esfuerzo por trabajar con energías renovables y trabajar con energía limpia. Y tenemos que aprovechar el máximo la corriente. Cuando trabajamos con proyectos solares, tenemos que sacar el máximo beneficio a todo el sistema y aprovechar lo máximo que se pueda. Y cuando tenemos entonces el concepto de electricidad sucia, ¿qué sucede a la electricidad sucia? Perdemos corriente en el proceso, desperdiciamos electricidad, y ese desperdicio de electricidad nos cuesta dinero, porque a veces no contamos con la suficiente superficie para tener la suficiente cantidad de paneles solares necesarios. Entonces tenemos que aprovechar al máximo. Y trabajando en eso fue que se incorporó el estudio más profundo de lo que llamamos electricidad sucia. Ahora resulta que tenemos que trabajar con el concepto de electricidad sucia para lo que llamamos el blockchain de las cosas, el IoT y la inteligencia artificial. Entonces hago esta referencia, usamos el bombillo incandescente que producía un nivel de interferencia electromagnética a través de la corriente, que se mide en unidades GS, una unidad que fue inventada, acuñada así por un profesor en los Estados Unidos, en la Universidad del Sur de California, y se nació este concepto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando cambiamos sistemas de iluminación, por ejemplo, el sistema de iluminación ahorrador, que trae mercurio adentro, muy malo, de muy mala calidad, muy usado en Latinoamérica, lamentablemente. ¿Por qué no se utiliza, por ejemplo, en Holanda? Por la electricidad sucia que produce. Produce hasta 6 veces más electricidad sucia en el sistema de corriente que, por ejemplo, el bombillo incandescente. ¿Cuál es el mejor bombillo que produce la menor cantidad? El bombillo LED. La iluminación LED es el sistema más eficiente y más limpio a nivel de todos los circuitos eléctricos. Cuando trabajamos en un clean room ahora, ¿saben lo que es un clean room? En un laboratorio de nanotecnología que se tiene que estar en un ambiente lo mayor controlado posible, trabajamos con luz LED, porque la luz LED no está produciendo contaminación de este tipo de interferencia electromagnética en la corriente. Esta interferencia que produce, como este ejemplo que les traigo aquí, que está produciendo el sistema de iluminación, es lo que después tenemos que tratar de filtrar para que no nos dañen los sistemas. Esto nace porque estos sistemas de iluminación, por decir uno de los elementos, no voy a profundizar en cada elemento. Entonces, ¿qué es lo que hay que comprender ahora? Que ahora estamos caminando a donde no es por moda que vamos a tener que usar LED, sino que vamos a tener que usar LED porque nuestro sistema de integración, de conectividad de la empresa necesita estar completamente limpio de interferencias que ensucien y afecten la conectividad y la información que está fluyendo allí. Entonces, lo que antes era una necesidad, un lujo, ahora se vuelve una necesidad. Vemos
lo que es un sistema normal de computación conectado con Wi-Fi. Estamos viendo eso, pero no estamos viendo lo que está realmente pasando, cómo se da esta conectividad. Eso también, esta contaminación electromagnética, que se conoce también como electrosmog, acuñado en Alemania. Alemania es uno de los lugares donde más se ha estudiado esto desde los años 70. Allá en Alemania está la Asociación Internacional de Investigaciones de Electrosmog y la Federación Internacional de Tecnologías Electroclean. Ellos están desde el año 90, nosotros trabajamos directamente con ellos y tienen una gran cantidad de data que han levantado sobre esto. Y se ha clasificado el electrosmog como un smog eléctrico, una contaminación eléctrica que estamos viviendo desde la segunda revolución industrial, pero que ha evolucionado a otro nivel debido a lo que llamamos la revolución de las tecnologías inalámbricas. ¿Por qué? Porque todo equipo que está funcionando con electricidad, como al igual que el bombillo, está produciendo sus campos electromagnéticos alrededor de eso, pero está relegado allí. Si yo tengo este laptop, hay un campo alrededor del laptop, pero yo estoy aquí, no estoy en interacción con ese campo. Ese campo está prácticamente solo alrededor del laptop. Entonces, el electrosmog, en los primeros tiempos, cuando no había sistemas de integración Wi-Fi y todo esto, estaba relegado al equipo, la fuente que está usando electricidad, o el cableado. Pero cuando entramos a un mundo más conectado, Wi-Fi, entonces tenemos que se genera un segundo tipo de electrosmog, 2.0, es electrosmog de alta frecuencia. Son las señales que se fluyen en las radiofrecuencias y microondas portando información. Las señales microondas siempre se ha debatido y se ha hablado mucho de esto, se hablaba, me acuerdo, en los años 90 mucho sobre el horno microondas. Gente estaba preocupada sobre si el microondas hace daño o no hace daño. Todo lo estoy diciendo como referencia. Todos sabemos eso porque lo escuchamos en su tiempo. Y la respuesta a esto siempre fue, no, el horno microondas tiene una caja metálica que aprisiona las ondas microondas para poder calentar el alimento. Y es ridículo que tú me digas que la microondas se está saliendo, porque si sale no está funcionando el equipo. Pues puede tener una fuga si está dañado, pero no calentaría si no el magnetrón no está encerrando estas ondas electromagnéticas, cosa que es cierto. El problema de eso era que los estudios que habían hecho en Alemania y en Suiza al respecto del microondas fueron mal publicitados. Y cuando se contrastaban en Latinoamérica, yo trabajaba con una agencia espacial, estaba bastante joven, europea, que trabajaba con pintura antirradiación, y se hablaba de esto y todos decíamos, no, es ridículo lo que se está diciendo, hasta que leímos el estudio científico y resulta que el estudio no tenía que ver con microondas, tenía que ver que con la cantidad de electricidad que el magnetrón necesitaba para funcionar. Cuando prendías el microondas se generaba un campo electromagnético de baja frecuencia muy amplio, que se podía medir incluso hasta 7-8 metros de distancia, y la intensidad de ese campo producía en alguna persona sensible una alteración biológica en su sistema inmunológico. Entonces muchas veces cuando se transmite la información de manera adecuada no obtenemos realmente qué es lo que en realidad está haciendo el estudio, en qué se refiere. Pero ¿qué pasa cuando salimos del microondas y vamos a tecnologías donde seguimos usando las ondas microondas pero le aportamos información? Que cuando se le coloca información se codea un problema de electrosmog. Recibimos la información, pero las ondas vienen con un desorden electromagnético en estado de nanoescala. Sus partículas fundamentales se propagan con un desorden electromagnético, un desbalance. No quiero que esto suene muy técnico, porque no quiero que sea técnica la charla de hoy, pero el concepto general es entender de que las ondas, cuando se usan como en las telecomunicaciones, vienen desbalanceadas. ¿A nivel qué? ¿Desbalanceadas cómo? A nivel de sus partículas fundamentales. Esto no ha sido problema en la tercera revolución industrial porque la información llega igual, pero es un problema en la cuarta revolución industrial por lo siguiente. Tenemos los hogares completamente conectados, prende el Wi-Fi en tu casa y ¿cuántas señales de Wi-Fi llegan? 30, 40, 50, 20, dependiendo de donde esté su hogar. O sea, no solamente contamos con las señales nuestras, sino también las señales que están en la vecindad. Entonces, ¿qué es el electrosmog? Es la perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema electrónico causado por una fuente de radiación electromagnética externa o interna. Esta perturbación puede interrumpir
degradar o limitar el rendimiento de ese sistema. Si nos vamos un poquito técnicos, tipos de perturbaciones electromagnéticas que existen, que están clasificadas así, son 7. El origen de las perturbaciones electromagnéticas están en la distribución de la energía eléctrica, como les decía, electricidad sucia, en las ondas hertzianas, que se están utilizando en telecomunicaciones, en toda la conectividad, y en las descargas electrostáticas. Obviamente, si hablamos de un ingeniero eléctrico, lo sentamos aquí, estamos muy capacitados en controlar el problema de descargas electrostáticas, sabiendo los sistemas de aterramiento, y vamos bastante bien en distribución de energía eléctrica. Pero no estamos muy especializados general a nivel de lo que es el cuerpo de ingeniería, por ejemplo en Latinoamérica, trabajamos con universidades que nos están pidiendo ayuda y cooperación para subir el currículum a hablar más sobre las ondas hertzianas y su nivel de perturbaciones electromagnéticas. Esto es lo que hay que atender. Se ha descubierto que también estas ondas hertzianas que traen estas perturbaciones electromagnéticas generan lo que llaman fragmentación del ADN. Es decir, que biológicamente es un riesgo también. Y también es un riesgo para el medio ambiente. De hecho, si quieren saber acerca de esto, la Organización Mundial para la Salud en el año 2013 publicó esta monografía del volumen 102, lo pueden conseguir directamente en la página de la OMS, que habla sobre la radiación no ionizante, que es este tipo de radiación que trabaja en telecomunicaciones, y su riesgo asociado a evaluaciones de riesgo carcinogénico, es decir, mayor riesgo de desarrollo de cáncer. Esto sucede a largo plazo. Y eso está dicho por la OMS, y esto es un interesante documento para los médicos que tiene 500 páginas y una cantidad de bibliografía atrás esto no se dice por nada, esto viene después de 20 años de estudio. De hecho, hay una organización internacional que se llama la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante, que tiene incluso guidelines, guías, que establecen cuál es el máximo nivel de exposición que puede estar una población sin que haya un efecto biológico permanente. Todos estamos sometidos a esto. ¿Quién lleva esto ahora? Que antes esto era un lujo, antes era alguien que le preocupara mucho el medio ambiente, y en Alemania esto es muy importante, en Liechtenstein, en Austria, pero en los países latinoamericanos estas guidelines estamos usando todavía, estos países están usando las normativas antes de la existencia del Wi-Fi. La normativa que se usa aquí, la UK 53, está asociada a una normativa del año 98. Estamos muy desactualizados. De hecho, hay una solicitud internacional ante Naciones Unidas de un grupo de científicos de mucha credibilidad científica solicitando que se cambien estos valores y se pongan aún más bajos, asociados a la tecnología inherente. ¿Por qué estoy mencionando lo del ADN y todo esto? Bueno, porque así se comprende. Si ustedes van, por ejemplo, a Intel en Silicon Valley y van al museo de Intel en la entrada a la izquierda, vayan al final del museo y van a conseguir cuál es el tamaño real de los procesadores que estamos usando en la actualidad que Intel está desarrollando, que están en nuestros computadores. Estos procesadores ya no son microprocesadores realmente, son nanoprocesadores, porque están ya trabajando en el nivel de la nanoescala. Si agarramos un cabello humano, lo dividimos en 1 millón de partes, estamos trabajando en nanoescala. La nanoescala está por lo que llamamos por debajo de los 100 nanómetros. ¿Sabes qué está también en esa dimensión? El ADN. Y el ADN se fragmenta, cosa que eso fue originalmente un estudio del doctor Henry Lai y Narita Singh en Washington en el año 94, donde expusieron el ADN humano y distintos tipos de ADN biológicos, de sistemas biológicos, y observaron esta fragmentación. En aquel tiempo, cuando se presentó el paper, hubo un debate sobre esto y la Unión Europea dijo: vamos a colocar 100 millones de euros, vamos a convocar 30 estudios paralelos independientes que reproduzcan el mismo estudio del Dr. Lai, a ver si está bien o no. Luego de 10 años, por el 2005, se presentaron los resultados y los 30 estudios, todos, validaron las conclusiones de Henry Lai. Pero resulta que también pasa con la electrónica. Entonces, ahorita estamos trabajando a un nivel donde se está buscando maneras, y Nostac, que somos una empresa que trabajamos con esta tecnología, maneras de poder eliminar y sacar de la ecuación estas perturbaciones electromagnéticas para que nuestros nanoprocesadores y sistemas electrónicos más avanzados no se vean perturbados. Todo esto se puede medir, flujo magnético, y antes medíamos solamente las emisiones directas de un equipo,
pero ahora conseguimos en ambientes abiertos las 4.15 miligauss de señales artificiales. ¿Qué significa esto? Señales que se conseguían antes solamente pegándolos directo al equipo, las conseguimos en un ambiente abierto. ¿Por qué se consigue en un ambiente abierto? Porque estamos llenos de comunicaciones por todos lados. No hay lugar donde te vayas a escapar. No es que dejes el celular o te lo lleves contigo. En donde tú vayas, lo lleves o no, está todo lleno de señales electromagnéticas. ¿Qué produce este electrosmog? Baja durabilidad del equipo tecnológico, baja conectividad, y eso es un challenge para el 5G, desperdicio eléctrico. Entonces este electrosmog más avanzado es el 2.0, que es el enemigo de la hiperconectividad. En un sistema de ciudades integrado, tenemos que controlar esto antes de implementar un sistema de blockchain. Porque, por ejemplo, tú te puedes imaginar lo que estábamos hablando en nuestra speaker anterior. Te puedes imaginar si el sistema de seguro basado en blockchain te paga una retribución al pasajero porque el avión aterrizó y llegó más tarde, o salió más tarde del gate. El seguro de tu pasaje te paga por eso. Pero si eso está corriendo un sistema de control inteligente, que nadie verifica eso, pero está asociado ¿a qué? A los sensores del aeropuerto. A los sensores del aeropuerto que te dicen cuándo fue que salió o no salió. Y cuando estemos rodando con todo esto, ¿qué pasa si estamos entonces corriendo con datos inteligentes que dicen que el avión nunca salió? O se demoró en actualizarse 10 minutos, porque hay una información parasitaria, una interferencia parasitaria. Entonces, esto se vuelve vital, porque el caos, incluso es lo que se considera hoy en día, que el riesgo de crash de un sistema de IoT industrial es el electrosmog de 2.0. No podemos ir hacia implementar un sistema tan costoso sin considerar eso. Pero luego está el análisis de data. Hay empresas que están trabajando increíbles proyectos para poder analizar el comportamiento de lo que, por medio de lo que llaman wearable tech, ropa conectada con sensores o inteligente, el comportamiento de salud del empleado. Y de una manera rápida, de hecho, hay un extraordinario proyecto que lo hizo Deloitte en Ámsterdam. Los invito, si van a Ámsterdam, que vayan al edificio DH. Ellos tienen ahí un proyecto y donde todas las condiciones del trabajador se van adaptando en base a cómo están las señales de salud y de concentración del individuo. Pero resulta que si esto está fragmentando el ADN y produce alteraciones incluso en el ritmo cardíaco, cuando estás expuesto a mucho de esto, entonces la data que está produciendo el análisis del sistema de inteligencia artificial, tú que eres el usuario, vas a sentir que es un sistema estúpido y no inteligente, porque va a decir que tú tienes tal y tal problema y resulta que tú no tienes ese problema porque tú lo que tienes es una respuesta de estrés eléctrico en tu cuerpo asociada a una señal y no tienes un problema psicológico. Pero el reporte que va a llegar en el control inteligente es que tú tienes un problema psicológico y hay que darte de baja, o tienes un problema de bajo rendimiento que no logras capacidad. Es decir, nos estamos enfrentando a que vamos a tener información contradictoria por no estar manejando todos los elementos implícitos, y eso es muy importante. 5G es la clave para que esta cuarta revolución industrial sea realmente instaurada, pero 5G requiere que haya más estaciones base conectadas en menor espacio. Ahorita vemos una estación base de telefonía allá y otra más allá, pero vamos a tener que tener estaciones base cada 50 metros, celdas, para permitir que tengamos esta conectividad. Y estamos mudándonos de una banda de frecuencia por debajo de 6 GHz, que es 4G, a una banda que va entre 24 GHz y 100 GHz. Y si sabes un poquito o entiendes un poquito sobre ondas electromagnéticas, es que se hace esto porque aquí podemos transferir mayor potencia, porque la longitud de onda es más pequeña. ¿Y esto cuál es el beneficio de esto? Que vamos a poder descargar 10 GB por segundo. Es decir, que no nos vamos a preocupar de que el video no pasa, el streaming va a ser perfecto en HD. Y todos queremos eso. Pero para que el 5G pueda ser implementado de manera perfecta, tiene que haber entonces el control de lo que llaman el OTA test, OTA, Over the Air, que es el estudio del comportamiento de la señal en el aire. Está arrojando, en pruebas que hemos hecho, incluso en laboratorios de Silicon Valley, el RF Exposure Lab, hemos hecho estudios donde el 5G no está en el nivel óptimo por electrosmog. Cuando sacamos electrosmog, nos está funcionando perfectamente. Entonces, si bien es cierto, la inteligencia artificial nos vino a hacer la vida más fácil, pero la inteligencia artificial tenemos que entender que trabaja con datos.
Y esos datos pueden no ser certeros porque los sensores no están mandando los datos correctos. Y todo el sistema puede estar muy bien implementado, pero si los datos que llegan son errados, porque los sensores no están dando la información correcta, de nada sirve todo esto. En conclusión, entonces, los sistemas de 5G son los que van a dar pie a lo que llamamos el IoT industrial. Del Internet de las Cosas al registro del IoT con blockchain. Y obviamente necesitamos blockchain para hacer seguro el sistema de IoT no sea hackeado, un sistema sea vulnerado y modificada la información. Por eso es que el blockchain es la única manera de implementar de verdad con seguridad IoT. Pero ese blockchain tiene que contener todo un sistema de implementación de tecnologías limpias, libres de perturbaciones electromagnéticas, libres de electrosmog, para que garanticemos que en verdad vamos a poder tener una sostenibilidad tecnológica en esta revolución industrial nueva. Y para esto hay que comprender que hay que hacer cambios. Tenemos que empezar por cambiar el sistema de iluminación, tenemos que empezar por cambiar la provisión de las conexiones eléctricas, cambiar todo. Yo voy a muchas partes de empresas donde el problema que tenemos de perturbaciones electromagnéticas son que la persona tiene una extensión, usted agarra una extensión y la extensión pasa por todos lados y ahí lo pega. Y cuando ve la extensión, la más barata, de peor calidad, que no es trifásica, lo peor. ¿Pero por qué lo peor? Porque es lo más barato. Y fue lo que compró la empresa. Y yo digo, ajá, pero ¿necesitas esta corriente de manera permanente? Sí. La empresa debe buscar un electricista y hacer un sistema de conexión dentro de la pared, apantallado, para evitar que esas interferencias parasitarias estén en el ambiente. Entonces tenemos que empezar a dejar de ver la electricidad como algo que no estamos prestando atención, que sacamos la extensión para acá, que pasamos esto por aquí, sino que estamos haciendo en realidad, cuál es el impacto que eso tiene en nuestras computadoras y en nuestro sistema implementado. Vuelvo con esto, si estos sistemas en perturbaciones pueden alterar incluso el ritmo cardíaco, ¿cómo no va a alterar un sensor electromagnético? Es una regla de 3. Entonces, cuando empecemos a hablar ahora, estamos hablando de la conectividad, hiperconectividad. Ahorita estamos hablando, se escucha mucho de las ciudades inteligentes, casas inteligentes, pero olvídense de eso. No hay casa inteligente, no hay sistema inteligente que sea realmente inteligente y vaya a funcionar óptimamente de manera sostenida si no hay un control de este problema. Cierro con una experiencia que tuvimos recientemente. Esto es la asociación que les mencioné, la Federación Internacional de Tecnologías Electroclean. Está en Alemania, pueden hacer contacto con ellos. Nosotros también somos partners de ellos en toda la región de Latinoamérica y estamos trabajando en construir incluso tecnologías que ya vienen libres de contaminación. Un nuevo sistema de computadoras, un nuevo sistema de teléfonos celulares libres de interferencias. Ya eso se logró. Nosotros tenemos la patente mundial de esta tecnología, tenemos una filmina que produce este proceso y tenemos otra cooperación con otras organizaciones que hacen otros cambios en los circuitos para que esto sea limpio. Lo de hoy no es hablar de la tecnología de los stacks, sino hablar de cuál es el problema, y es lo que yo les traigo. Para cerrar, la experiencia que traigo estaba el año pasado, estábamos participando en el Wearable Tech en Silicon Valley, un evento extraordinario, muy motivante, y se quería hacer todo integrado en el evento, todo automatizado, como para experimentar lo que estamos hablando. En toda la conferencia, todo automatizado. ¿Qué pasó? 7 veces se disparó la alarma de incendio, nos desalojaron, pero no había nada, no había ningún riesgo. Entonces fue ridículo, porque estábamos en un foro hablando de automatización y todo, y nos sacaron 7 veces y lo volvieron a meter 7 veces. ¿Y qué pasaba? No sabían qué pasaba. Claro, porque de manera irresponsable se colocaron sensores para el evento, se colocó de todo tipo de tecnología y el sistema empezó a hacer crash por todas partes. Y ese fue un pequeño ejemplo. De hecho, tengo una grabación en video de lo que de entrada y salida. Entonces esto nos puede pasar en todas partes. ¿Y qué va a pasar? La gente dice, esto no sirve, o el proveedor no sirve, o esta compañía no sirve, que nos hizo este sistema, ya eso así. No, es simplemente que hay que cambiar nuestro modelo de abordar el tema de la implementación tecnológica. Hay que empezar a entender que tecnología limpia no es un lujo más, es una necesidad. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado de esta conferencia de hace unos años y hayas podido enriquecer tus conceptos
acerca de la contaminación electromagnética y ver otro ángulo más sobre este importante tema. Saludos y hasta un próximo episodio.